Entonces, damos la bienvenida desde la Fundación Unicornio, desde Barranquilla. Mi nombre es María del Pilar Pinzón. Soy psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy especialista en necesidades educativas especiales. Tengo una maestría en neuropsicología y educación de la Universidad de La Rioja. Y tengo más de 25 años trabajando en temas de educación inclusiva. Soy directora de la Fundación Unicornio desde Barranquilla. La Fundación Unicornio inicia en Bucaramanga y hace 7 años estamos trabajando en Barranquilla por un mundo más accesible e incluyente. Tenemos 2 líneas de acción, que es promover proyectos de educación inclusiva desde el preescolar hasta la universidad, y hemos venido haciendo unos ciclos de microcursos para acercar todo este tema de la educación inclusiva a todas las regiones, a todos los lugares, ojalá a nivel internacional. Ya hay personas que nos están siguiendo en México, en España, en Bolivia, en Perú, en Uruguay, en Estados Unidos. Entonces queremos que esto de la educación inclusiva se viralice. Y hoy tenemos este espacio, este webinar, donde vamos a hablar específicamente de educación inclusiva y autismo. Sobre todo porque, como les digo, estoy haciendo unos microcursos enfocados en diferentes temas de la educación inclusiva. Y cuando lancé los microcursos de marzo, donde incluyo planes individualizados para estudiantes con trastorno del espectro autista, un montón de familias me han ubicado, me han escrito de diferentes lugares del país diciéndome: me siento sola, acabo de iniciar el proceso, no sé qué hacer con este tema del autismo, no tengo ayudas en mi ciudad, no sé cuáles son las ayudas. Entonces decidí convocar a estos guerreros que han venido fortaleciendo y han venido trabajando desde diferentes lugares, específicamente por el tema de autismo, a que hiciéramos este webinar para que empezáramos primero a clarificar temas, a clarificar de pronto preconceptos que se tienen con respecto al autismo. Muchas veces hay ideas que tenemos, hasta las personas que llevamos muchos años trabajando en el tema, todavía tenemos como muchas telarañas con respecto al autismo. Y pues las mamás, los padres de familia, los docentes, también tienen muchos preconceptos y muchas situaciones que de repente no saben cómo abordar. Entonces les doy la bienvenida a todos. Por acá vemos quiénes, desde qué ciudades nos acompañan. Voy a leer un momentico el chat y ya nos presentamos. Por acá desde Cali, Valledupar, Bucaramanga, Barranquilla, Armenia, Villavicencio, Cajicá, Cundinamarca, Armenia, Quindío, Piedecuesta, Santander, Villavicencio, Cúcuta, Medellín, mamá de Miguel, que tiene 9 años, diagnóstico dual, autismo y síndrome de Down, ya en proceso de escolarización. Mi nombre es Paulina Reyes, desde Melgar, Tolima, desde el Huila. Gilma Casiani, desde Barranquilla. Hermosa canción desde Córdoba, Argentina. Qué chévere que nos estés acompañando. Mailén, desde Melgar, Tolima, desde Cali, desde Cúcuta, desde Aguachica, Cesar. Sonia Fuentes, de Ecuador. Bueno, estamos un grupo súper chévere. Ya tenemos 99 personas en sala, tenemos una capacidad de 300. Vamos a ver si llenamos la sala y si estamos de verdad abriendo estos caminos para diferentes lugares. Bueno, no sé por dónde arrancar a presentar este grupo tan hermoso de personas y de personas maravillosas que han venido trabajando con este tema del autismo. Quisiera pues obviamente dar algunas indicaciones, y es que tratemos de ser breves en las intervenciones. Voy a plantear algunas preguntas orientadoras, específicamente, como les digo, en educación inclusiva y autismo. Luego vamos a tener otros espacios donde vamos a hablar de otros tipos de inclusión, de otros tipos de situaciones. Tratemos, más allá de como de contar experiencias personales, pues tratar de ser muy puntuales en las intervenciones, sobre todo porque lo que buscamos es orientar y no confundir. Y hay tanta información. El autismo da para un diplomado, para una maestría, porque hay muchísimas cosas, hay muchísimos teóricos que han abordado el tema, hay muchísimas miradas.
Entonces lo que tratamos es de hacerlo desde la Fundación Unicornio, estamos tratando de hacerlo más sencillo, no meternos de pronto en términos demasiado rimbombantes. Estamos hablando con docentes, estamos hablando con madres de familia que saben y que son personas muy de mucha sabiduría, pero que a veces esos lenguajes tan elevados pues nos dejan como en la nebulosa y queda uno pensando, ¿entendí o no entendí? Entonces, la idea es tratar de hacerlo lo más sencillo posible y lo más agradable y fácil de comprender. Entonces, bueno, voy a iniciar presentando por aquí a Joana Solórzano desde Barranquilla. Joana Solórzano viene trabajando, ha sido alumna mía de la especialización de neuropsicopedagogía. Tiene su propia fundación. Joana, por favor, preséntate. Otra alarma. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias, María del Pilar. Mucho gusto, Joana Solórzano Griego. Soy microbióloga industrial de profesión. No tiene nada que ver, pero a través del diagnóstico de mi hijo Salomón, quien tiene autismo, decidí estudiar neuropsicopedagogía. Y pues emprender este camino es complicado y sabemos que solamente en la medida que nosotros como padres y familiares nos comprometemos en la evolución de nuestros hijos, que ellos puedan ser autónomos, independientes, entonces va a haber en realidad un desarrollo significativo. Así que bueno, a raíz de eso estudié la neuropsicopedagogía como especialización. Creé una fundación que se llama Funda Inclusión Caribe y el enfoque de la fundación básicamente es ayudar a los padres a entender el duelo del diagnóstico y aceptar esta nueva realidad, porque de ahí en realidad de ahí parte todo, ¿sí? El trabajo que se hace con nuestros hijos y nosotros como padres no nos educamos, no nos informamos, no buscamos la manera de conciliar todo el entorno, de que todo esté como coordinado, es muy difícil que ellos puedan salir adelante. Entonces, a raíz de eso, nace la Fundación Funda Inclusión Caribe y hago parte del Comité de Discapacidad de aquí de Río Mar en Barranquilla y de la Junta Directiva también de la Fundación Funda Autismo. Gracias, Pili. Perfecto, Joana. Daniela, por favor. Bueno, buenos días para todos. Mil gracias, María del Pilar, por invitarme a este espacio. La verdad, muy contenta de ver que aquí hay gente que ya pues me conoce, que hace parte también de las iniciativas que actualmente dirijo. Bueno, yo soy psicóloga especialista en psicología educativa, con una amplia experiencia trabajando con niños con autismo dentro del aula y con sus familias. Soy la directora general de Un Mundo para Todos. Actualmente tenemos familias de diferentes partes del país comprometidos con ellos en apoyarlos y en orientarlos en este proceso. Una vez se recibe el diagnóstico, para ellos pues no es fácil coger el camino correcto. A veces se sienten frustrados y para nosotros esa frustración se vuelve una oportunidad de aprendizaje. Así que muy contenta de poder compartir con ustedes desde nuestra experiencia cómo ha sido el trabajo con ellos y con nuestros chiquitos. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Mariolis. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Mariolis. Ok. Bueno, mi nombre es Mariolis Rojas, soy cofundadora y directora de Fundautismo Barranquilla. También hago parte del Comité Local de Discapacidad Norte Centro Histórico, de la Red Colombiana del Espectro Autista y de Inclured. Bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias, Pili, por la invitación. Espero que este espacio sea propicio para compartir experiencias. Soy madre de 2 jóvenes con autismo, psicopedagoga, maestría en psicopedagogía, educadora especial, y mi primera profesión fue finanzas y relaciones internacionales. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero este mundo del autismo me llevó a prepararme como madre para poder ayudar a mis hijos y a otros niños. 120 familias, 130 familias tenemos en la fundación, en la cual somos como una red de padres donde nos apoyamos mutuamente. Ok, Marioles, muchísimas gracias. Entonces ya tenemos 2 representantes de Barranquilla. Daniela, tú estás desde Bogotá, ¿cierto? Y desde el municipio también, desde Cundinamarca, también estás apoyando.
¿cierto? Sí, nosotros apoyamos familias de diferentes partes del país, eso se me olvidó mencionarte, pero sí, estoy en Bogotá. Dale, Daniela, muchas gracias. María Yari. Muy buenos días para todos. Gracias, Pilar, por esta invitación. Yo soy María Yari Cano, la mamá de Mateo, un niño con autismo de 10 años, fundadora de la Corporación Inclusión Sin Límites, una red de padres que llamo yo una red de amor infinita porque buscamos hacer visibles a nuestros niños a través del desarrollo de sus potencialidades. También hago parte de profesión, soy contadora, nada que ver con el tema, pero como bien lo dicen las mamás anteriormente, la condición de mi niño me llevó a aprender y a hacer muchos cursos de pedagogía. Me he especializado mucho en la pedagogía Montessori. Amo la pedagogía Montessori desde que vi la película de María Montessori, Una vida dedicada a los niños. Y vi cómo ella se inspiró en nuestros niños neurodiversos para crear el método Montessori. Soy una enamorada y estudiosa del método. He hecho varios diplomados de neuroeducación y también hago parte activa del Comité de Discapacidad del municipio de Bello, Antioquia. Vivo en Bello, Antioquia, de la Mesa de Derechos Humanos en representación de la discapacidad. También hago parte inicialmente mis pinitos fueron en la Corporación Corazones Azules, en donde ahí fue donde más me empoderé del tema, ¿cierto? Y lo que busco es eso, creo mucho en nuestros niños, soy una convencida de que tienen mucho para dar y la aceptación, para mí es el punto, para mí personalmente la aceptación fue el punto de evolución para el desarrollo de mi niño neurodiverso. Muchísimas gracias y espero que este sea un espacio muy enriquecedor para todos. Perfecto, María Yari, muchas gracias. Leonardo. Bienvenido. Hola, muy buenos días para todos y todas. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias, María del Pilar, por la invitación. De verdad que estoy muy complacido de poder hacer parte de este espacio. Mi nombre es Leonardo Hernández. Yo de profesión soy ingeniero. Obvio, nada que ver con el tema, pero un padre de familia, un padre de una niña de 12 años, llamada Sara, desde aquí, desde Medellín y desde Envigado, que es donde más hemos trabajado. Hago, digamos, que cierta incidencia o haciendo parte incluso de la corporación también Corazones Azules. Soy miembro de la junta directiva de esa corporación. Nos hemos venido trabajando mucho y fortaleciendo en la parte. ¿Verdad? ¿Me escuchas bien? Se te corta un poquito. Ok, espera. Datos. Se escucha como si hubiera como una especie de ventilador o algo así. No sé. ¿Me escuchan ya? Sí, sí, mucho mejor. Ok, entonces decía, desde la Corporación Corazones Azules, de la cual soy miembro de la junta directiva, de unos años para acá hemos venido trabajando mucho en el tema de visibilizar la condición del autismo. Obviamente, al hacer parte de esta gran red de apoyo a nivel nacional e internacional, hemos tenido varias iniciativas de eso, con ese propósito de hacer visible la condición ante la sociedad, hacer mucha conciencia y en el entorno educativo también trabajar mucho en pro de la inclusión. Eso pues a nivel grupal. A nivel personal tengo un canal en YouTube donde también expongo y hablo mucho de la vivencia de ese proceso que hemos vivido alrededor de hace casi 10 años con el diagnóstico de nuestra niña, y autor de un libro publicado hace algunos meses atrás también sobre el autismo, sobre la vivencia. Mil gracias, qué bueno estar acá. Listo, Leonardo, muchas gracias. Vamos a tratar de sostener como ese orden para dar respuesta a las diferentes preguntas. Igual si
hay alguien que de repente considera que no tiene la experticia para X o Y pregunta, pues no hay problema, tratemos de ser un poco como breves frente a cada uno de los comentarios o de las preguntas o de las respuestas, perdón, y vamos a tener un tiempo también para preguntas o para preguntas de las personas que nos acompañan dentro del panel. Entonces, bueno, el primer tema que me parece interesante abordar pues es lo que nos motiva a entrar acá, si es real este tema de la educación inclusiva en las instituciones para los niños o para los estudiantes con trastorno del espectro autista, si esto se está dando de manera adecuada. Yo les quiero contar antes de darles paso a una experiencia, y es que yo soy docente de neuropsicopedagogía y de neuropsicología en 2 universidades, en 3 universidades. Y en mi experiencia, pues muchas de mis estudiantes están haciendo parte de, como psicólogas educativas en instituciones, y veo que ellas tienen muy buenas intenciones, o que cada una de las instituciones que yo he ido conociendo y que he ido capacitando, hay muy buenas intenciones, pero prácticas desasertivas, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se está haciendo en las instituciones es delegarle a la psicóloga, o a una sola persona o a una educadora especial todo el tema de educación inclusiva de una institución. Entonces, eso considero yo que es algo desasertivo, porque una sola persona haciendo inclusión para toda una institución que tiene diferentes áreas, que tiene diferentes departamentos, pues lo que hace es que pues no se llegue realmente a ningún puerto, sino que se creen unas expectativas, pero a la hora del té no se da cuenta de procesos adecuados. Entonces, lo que nosotros como fundación hemos venido promoviendo es la implementación de un proyecto de educación inclusiva, donde haya un comité de inclusión, donde haya una caracterización, donde haya una política clara sobre el tema de la educación inclusiva. Y pienso que específicamente cuando estamos hablando de autismo, pues hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta, y es que la mayoría, un gran porcentaje de las instituciones desconocen realmente qué significa hacer inclusión de un estudiante con autismo. Y el autismo, si bien es cierto que no es algo, hacer inclusión de un estudiante con autismo no es algo imposible, sí es algo que se debe hacer con cuidado y que se debe hacer con conocimiento. Entonces, un poco lo que hemos venido tratando de hacer con los microcursos es acercar a bajo costo esta información a colegios, a jardines infantiles, a universidades, para que de cierta manera haya una ruta y un norte hacia dónde trabajar, hacia dónde seguir, qué es lo que debo hacer, cuáles son esos pasitos a pasos que puedo hacer en temas de inclusión. He visto, por ejemplo, prácticas como la que les voy a contar. Por ejemplo, el colegio dice, sí, vamos a abrir las puertas a niños con autismo. Llega el estudiante con autismo el primer día. Generalmente en nuestros colegios el primer día es una fiesta. Y una fiesta es una bomba sensorial para un niño con autismo. Entonces, hay muy buenas intenciones, pero hay desconocimiento de que ellos pues son hipersensibles o hiposensibles a ciertos estímulos, y entonces termina el niño gritando en una esquina, llorando, con una crisis nerviosa, y el colegio diciendo, ay no, yo creo que nos equivocamos, qué error, no debimos haberlo traído, es como violento, es como agresivo, tiene algo, no sé cómo tratarlo. Pero pues no hubo un proceso previo, no se acercaron a la familia, no indagaron cuál era ese perfil sensorial. Esa es la experiencia que estoy viviendo yo y que más o menos me han ido contando mamás en diferentes territorios, y mamás de jóvenes también, universitarios, que también están un poco sobrepasadas con esa inclusión de sus estudiantes o de sus hijos a las universidades. Entonces, Joana, cuéntame tú desde tu experiencia, ¿cómo es este tema de la educación inclusiva en Barranquilla o en tu experiencia como mamá y como profesional? Gracias, Pili. Bueno, no podemos desconocer de que aquí en Barranquilla sí se están haciendo, existe la intención y se están desarrollando actividades en los colegios, capacitaciones, para que los docentes y el personal administrativo
tengan conocimiento en este tema del autismo, sobre el diagnóstico y qué tipo de estrategias pueden utilizar, porque finalmente eso es avance. Sin embargo, yo cuando voy a cualquier colegio y percibo que hablar de autismo o hablar más bien de un programa de inclusión está enfocado generalmente a la persona que tiene la discapacidad y no en realidad lo vemos como un programa que va a generar, que va a permitir que se den una cantidad de valores, no solamente va a beneficiar a nuestros hijos con autismo, sino a todo el colegio, ¿sí? Entonces siempre trato de que el enfoque sea desde ahí, porque ahorita, por ejemplo, estaba diciendo usted que los colegios cuando, por ejemplo, tenemos el primer día de clases, hacen una fiesta y tampoco podemos intentar que para la mayoría de los niños no sea un espacio agradable, porque en mi caso yo tengo a mi hija Mariana que es neurotípica y a ella le encanta la fiesta y el bullicio y toda esta cosa, pero a mi hijo Salomón no. Entonces, de las cosas más importantes que yo siento que debe existir en cualquier espacio donde vayamos a empezar a trabajar o a mirar qué tipo de si tienen programa de inclusión o si tienen en realidad el deseo de apoyar a nuestros hijos, es que hayan dos cosas: voluntad y comunicación, porque yo puedo tener la voluntad, pero si no tengo la comunicación es como que no hice la mitad del trabajo. O puedo tener la comunicación porque me toca, pero no la intención de apoyar y la voluntad y el deseo, entonces también nos quedamos a la mitad. ¿Por qué digo esto? Porque en estos casos, por ejemplo, particularmente llega el niño con autismo el primer día por falta de comunicación, porque teniendo una comunicación con el padre previamente, haciéndole una observación al niño por varios días, pues ya yo voy a poder identificar cuáles son sus habilidades, dónde están sus dificultades, cuáles son las áreas donde yo tengo que trabajar y desde el primer día que el niño llega, darle las condiciones apropiadas para que él pueda desarrollarse. Si tiene que encontrar en ese espacio confianza, tiene que generarle empatía, una conexión emocional al niño para que él de entrada tenga esa apertura y desee de forma motivada ir al colegio. Pero si de entrada yo no voy a comunicarme, no voy a saber dónde están las dificultades, cuáles son las situaciones que pueden generarle estrés, entonces pues claro, es un niño que en cualquier momento va a estar sometido a cualquier situación. Entonces, si nosotros vemos en los colegios, es mi experiencia, existe la intención de ayudar a nuestros hijos, pero de forma particular. O sea, tu hijo tiene autismo, él es el que tiene la dificultad. No lo vemos como que el autismo de mi hijo, como muchos otros trastornos y otros diagnósticos que pueden existir en el aula, en el colegio, van a favorecer a todos los niños, porque lo seguimos viendo como un problema. Tu hijo tiene el problema, el diagnóstico es un problema, ¿sí? Y no como un espacio que nos permite crecer, entender, apoyar, facilitar, o sea, no. Mientras nosotros no avancemos dándole una perspectiva distinta, yo sigo sintiendo de que los pasos son muy lentos, porque entrar al aula y en mi caso particular, mi hijo Salomón tiene una acompañante pedagógica. Yo sé que eso no sería lo ideal, pero yo no puedo intentar cambiar el mundo para que, rápido, mientras tanto mi hijo va avanzando y necesito que él avance, ¿sí? Entonces, existe la mejor intención del colegio, yo lo sé. Los docentes son personas muy amorosas, comprometidas, pero, por ejemplo, ayer van a hacer un examen de matemáticas, sacan al acompañante del salón, quien es la que generalmente cuando él no entiende algo, lo ayuda a mantener la atención y a explicarle claramente cómo va a trabajar, se lo divide en partes porque es la forma como mi hijo trabaja. Vas a hacer esto, luego esto y luego esto. Él lo comprende y ya él trabaja solo. El profesor intenta hacer algo por el niño porque luego me lo explica, pero no lo habla con ella, no hay comunicación. Él tiene además que saber cómo está trabajando el acompañante de Salo con él para que él le dé ese seguimiento y ese apoyo de la forma como el niño lo requiere, no como él piensa que debe ser. No es levantándose en el tablero y así tienen que hacer esto, esto y esto porque mi hijo puede entender perfectamente el concepto,
pero no tiene claridad de que esa secuencia de actividades tiene que hacerla en un tiempo determinado, ¿sí? Y que debe responderla de tal forma. Entonces, eso es necesario. Es necesario que que haya como esa triada, ese apoyo, esa actitud de equipo en donde el docente de apoyo, no estoy hablando del caso mío, sino el docente de apoyo del colegio, como dice usted, deben existir varios, debe tener una comunicación directa con el docente del salón o los docentes y el director del colegio. ¿Y enviamos, a dónde enviamos eso? ¿Alguien falta? Perdón. Sí, debe existir esa comunicación con el equipo interdisciplinario de terapias, porque entonces se trabaja algo allá y se trabaja algo en el colegio y en la casa se trabaja de otra forma, y eso lo que genera es que el niño se abrume y que no termine nunca de comprender y de generalizar los conceptos que va aprendiendo en un espacio y llevarlos a otro. Entonces yo le enseño aquí en mi casa de una forma, en el colegio le enseñan de otra, o le exigen de otra, y en la terapia de otra. Entonces todo tiene que estar comunicado. Tiene que haber un trabajo en equipo. Sí, debe existir un trabajo en equipo. ¿Para qué? Para que, digamos que la evolución del niño sea significativa y no lo tendamos a confundir. Porque si yo trabajo, por ejemplo, el lenguaje de una forma acá, yo lo trabajo aquí con símbolos, me fue ahora la palabra. Mayo, ayúdame, por favor. ¿Pictogramas? Con pictogramas, claro, gracias, con pictogramas. Y en el colegio lo que le están es diciéndole de forma verbal, Salomón, tienes que levantarte y hacer esto, y él no lo está entendiendo, y de pronto en la terapia lo están manejando de otra forma, no vamos a ningún lado. De hecho, en algún momento, estando mi hijo chiquito, me pasó, pequeñito, porque en la terapia se dieron cuenta que él es muy visual, y es muy común en nuestros hijos con autismo que sean muy visuales. Él aprende mucho y entiende mucho con colores. Para que él entendiera el concepto de color frío y calor, lo manejamos con el color rojo y el color azul. Y yo no lo manejaba así, porque faltaba comunicación. Joanita, vamos a ir pasando para que todos vayamos escuchándonos. Y yo sé que todos somos muy verbalizados en este grupo. Voy a darle paso, gracias Joanita, voy a darle paso a Ana Paola, que lamentablemente no la había presentado porque la identificaba como Ana y no como Paola, entonces me quedé confundida. Ana Paola, preséntate por favor. Gracias, Joana. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Qué agradable tener estos espacios para que el proceso siga siendo transversal, articulado todo el tiempo. Soy Ana Paola Cubides, vivo en la ciudad de Armenia. Durante 4 años y medio trabajé en Clínica Neuromental como terapeuta de rehabilitación cognitiva. Allí hice pues como todo el proceso de acuerdo a la necesidad que iba encontrando. Estudié también, me especialicé con la Universidad de California en autismo y TDAH. Luego hice un diplomado en neuropsicología infantil y el último estudio fue una maestría en psicopedagogía, y seguía viendo la necesidad. Un día dije, bueno, yo era la coordinadora de clínica de autismo y clínica de TDAH, pero veía que la necesidad estaba afuera, no en el consultorio. Entonces dije, no, o sea, yo quiero trabajar en esto porque siento que cuando estudiamos tenemos el conocimiento y podemos ayudar al que no se especializa y no estudia, pero que tiene nuestra población, que son las familias, ¿cierto? Que son los docentes. Entonces, renuncio a clínica neuromental y me voy a eso, me voy a las casas, me voy a los colegios, porque la necesidad era que el docente siempre me mandaba a mí que le diera recomendaciones. Pero entonces nosotros no podemos hacer recomendaciones sin antes que el docente nos envíe el PIAR, ¿sí? Porque el niño en la clínica es clínico, pero el niño en el colegio es el niño que ingresa a la institución para ser educado, ¿sí? Pero ¿cómo lo estamos educando? Listo, yo hago las recomendaciones desde lo que el docente haga con su adaptación curricular. Pero entonces vemos también que hay que educar al padre. ¿Cuál es la necesidad? Todos tienen una necesidad y no enfocarnos tanto. Nuestros niños tienen muchas necesidades, pero nosotros vemos una población de padres y docentes
con múltiples necesidades. Entonces tenemos el papito que va al colegio y está toda la mañana acompañando a su hijo, pero que llegaba la queja, no, es que la profesora solo le pone una hoja para que pinte y yo tengo que ser la sombra y yo ya no quiero ir más. Y yo decía, Dios mío, entonces me voy para Secretaría de Educación, hablo con Marta Cecilia Arcila, que es la coordinadora de necesidades acá en Armenia, y le digo, bueno, tenemos una clínica llena de pacientes de autismo, llena de pacientes de TDAH, pero ninguno tiene una adecuación curricular como lo dicen las orientaciones curriculares. Hablamos de una caracterización pedagógica y el docente no tiene ese conocimiento. Entonces nos vamos y citamos a los docentes y vemos tantos vacíos. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que nos sigamos educando. Aquí en Armenia tenemos la red de autismo Quindío, que es otra necesidad. Es la única red que hay aquí en Armenia. Movilizar a los padres es difícil, pero no puede ser imposible y no nos podemos quedar con que hacemos una charla. En clínica pasaba que hacíamos una charla y de más de 300 personas que hay en esa red, asistían 8. Entonces todo el personal se iba como desanimando, pero no podemos hacer eso porque nosotros trabajamos con los niños con autismo y, como digo, tenemos el conocimiento. Salimos del consultorio, llegamos a nuestra casa y desaprendemos todo el trabajo, pero papá, mamá sigue no solamente en terapia, no solamente con la situación de colegio, sino que llega a casa y ahí tiene la misma situación. Entonces el niño sale de terapia reguladito y llega a casa y entra en crisis. ¿Qué hace el padre? Entonces, como que mi labor acá en esta ciudad empezó empoderando a los padres y empoderando a los docentes, porque siento que ya es una excusa que el papá me diga, es que no sé, y siento que es una excusa más grande todavía y me van a disculpar que el docente me diga, no sé porque no fui educado en autismo. Entonces yo creo que si tenemos el objeto, si tenemos el conocimiento y aún más la población, ¿por qué nos vamos a quedar manicruzados? De autismo sabemos ya las características. Fíjate, Ana, perdón que te interrumpa, Ana, pero lo curioso es que uno ve colegios, mira, yo estoy llegando a colegios en casi todo el país y hay colegios que me dicen, no, doctora, nosotros estamos haciendo hace años el tema de autismo y no sabemos de autismo. Y de verdad no saben, y de verdad no saben. O sea, no, es que lo estamos haciendo con muy buenas intenciones, sí, pero oye, yo tengo que datearme sobre el tema, yo no puedo seguir haciendo las cosas solo con buenas intenciones. A mí me han llamado colegios en Bogotá a solicitarme capacitaciones y yo trato de no ser juez, porque mi labor no es ser juez ante los procesos. O sea, yo ya dejé la etapa como de creerme, como de que yo soy la que sé y ustedes porque no saben, pero sí es importante que si yo soy dueño de un colegio, que si yo soy docente, tengo que empezar a empaparme en esto. Entonces, fíjate que eso es tan importante hacer de cierta manera. Prefiero 1000 veces los colegios que son capaces de decir no sé, a los que te dicen, me las sé todas y tú vas y evidencias y no saben, ¿sí? Entonces creo que es importantísimo hacer ese reconocimiento. Listo, no sé, pero ¿cuál es el siguiente paso? Pues hay que aprender, ¿sí? Porque todo se puede aprender. Entonces, esa es un poco la mirada de este tipo de espacios, es mostrarle a los colegios, oye, hay maneras chéveres de aprender, hagámoslo. Hay muchas formas de ir aprendiendo y de ir aprendiendo fácil, de ir aprendiendo suave. Yo me he puesto, antes de hacer estos cursos que estoy haciendo, a revisar toda la información que hay en YouTube y hay un montón de información divina, pero la mayoría de la información está demasiado teórica. Entonces la idea es que realmente podamos hacer llegar esa información a los colegios de manera fácil. ¿Cómo se hace? Así, casi que con recetas, aunque uno no quisiera, pero casi que con recetas. Hágalo así, súbalo aquí, bájelo aquí, póngalo aquí, mírelo de esta manera y de poco a poco ir calando en que haya un cambio de chip, más allá de que se llenen de conocimiento, que haya un cambio de chip de qué significa realmente hacer inclusión de autismo. Anita, te voy a darles paso al resto de panelistas. Muchas gracias por tu intervención. Leonardo. Leo. Ok, ¿me escuchan ahora sí? Sí, señor. Debo verificar primero eso, pues realmente muy valioso y destaco algo que acabas de decir, porque es fundamental, cambio de chip, ¿cierto? El cambio de chip, o sea, es fundamental eso porque
e inclusive nosotros en espacios lo hemos discutido mucho, parte del proceso hacia la inclusión, hacia un modelo que actualmente ninguna institución podrá decir que lo es, que lo tiene, es el cambio de conciencia, ¿cierto? Porque como lo decía en las intervenciones, el tema actitudinal, Johanna lo mencionó, el tema de disposición, el tema actitudinal es fundamental. Y eso se ve, digamos que en una minoría. Tristemente se ve en una minoría. O sea, la mayor cantidad de profesionales pues tendrá sus múltiples razones, no vamos a entrar a juzgar eso, pero se presenta mucho que se les vuela la cabeza cuando escuchan del autismo y ni siquiera han visto al niño. O sea, y eso es fruto de las creencias también, de los paradigmas que tienen alrededor de. Por eso lo primero es hacer esa incidencia de tenga la información correcta, de parte de la evidencia se lo podemos decir, se avanza, pero de otra manera, ¿cierto? Se aprenden diferente. Eso es fundamental. Ahora, a partir del cambio de conciencia, empezará el proceso hacia migrar a la inclusión. Ese modelo no sabemos cuánto tiempo se dé. El tema cultural, por ejemplo, que a veces no nos favorece en Colombia, es la inmediatez. No, esto no va a ser inmediato. O sea, esto va a ser un proceso de mucho tiempo. De primero crear esa conciencia, ¿cierto? Y que todo mundo que interviene en el sistema educativo, incluyendo padres, porque en el decreto está, en el 1421 está clara las obligaciones de los padres, así como de cada uno de los actores del sistema, se requiere es identificar y asimilar lo que ahí dice. Y lo que ahí dice yo lo rescato en dos palabras que el decreto menciona varias veces: diversidad e individualidad. Diversidad e individualidad. O sea, y entendiendo eso, podemos deducir que no se trata solamente de las personas con discapacidad. O sea, se trata de un modelo, como lo decían ahorita, un modelo para todos, porque eso es la inclusión, ¿cierto? Como sociedad estamos con múltiples condiciones, somos diversos, pero a la vez somos individuos. El asunto, por ejemplo, con las instituciones o con los sistemas, específicamente de educación y de salud, es que se les olvida que hay un ser humano en desarrollo, ¿sí? Que tiene no solamente derechos, porque es un tema legal, y claro que los tenemos, estamos amparados por la ley, pero un tema de oportunidades. Las barreras son quitar oportunidades a personas que tienen habilidades potenciales, que tienen unas diferencias, sí, diversas o neurodiversas, pero que de igual manera son seres humanos y hay que apostar de manera consciente a favorecer su avance, su desarrollo. Y eso es lo que a veces no se ve. Por eso entorpecen tanto y por eso hay que batallar tanto el tema. Listo, Leo, muchas gracias. Daniela. Listo, muchas gracias, María del Pilar, y gracias por el aporte que hace Leonardo. Y realmente para mí ha sido muy importante, es en el empoderamiento de la familia. Sí, para mí el trabajar con la familia y que la familia entienda cómo abogar por los derechos de sus hijos es una de las claves más importantes. A veces nosotros llegamos a la institución educativa con mucha necesidad de pelear, con mucha necesidad como de abogar por los derechos, pero de una manera inadecuada. Y para mí es supremamente importante que las familias lleguen hablando siempre desde lo positivo que tiene su hijo, ¿cierto? Mencionando desde las habilidades y los potenciales y dando a conocer cuáles son esas estrategias que definitivamente uno como docente o como persona que va a estar tratando con este niño necesita involucrar en el proceso, ¿sí? Aquí el principal maestro para todos nosotros siempre será el padre de familia, ¿sí? Y nosotros desconocemos ese rol en las instituciones. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar articuladamente, como decía Johanna en un principio, pienso que el proceso va a ser mucho más exitoso que si trabajamos de manera desarticulada, porque pues un trabajo desarticulado realmente no va a generar un proceso de aprendizaje significativo, que es lo que todos buscamos. Para mí el tema de inclusión se ha vuelto como un mito de inclusión, es que el niño entre al aula y esté ahí, ¿sí? Entonces estamos como olvidando el proceso y es que la inclusión es para todos.
Y por eso ya no me gusta hablar tanto de la educación inclusiva, sino me gusta que empecemos a hablar desde la inclusión de todos, de todos. Aquí vamos a ser todos partícipes de las estrategias. Muchas de las estrategias de estos niños con autismo nos sirven a todos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, yo pregunto si hay alguien aquí que no utilice algún medio como una agenda para ubicarse en el día o utiliza un calendario para saber qué van a hacer durante un mes o van planeando sus reuniones? Entonces, pienso yo que la estrategia está en ser muy específicos en qué necesitan estos niños para que sean exitosos en el aula, pero también pensemos en una inclusión para todos, en que todos participen de la misma manera. Y adicionalmente le digo a las familias, una vez ustedes empiecen ese proceso de buscar el colegio, verifiquemos si realmente el colegio tiene conocimiento, ¿sí? Si los maestros están formados, ¿sí? Eso es muy importante porque es que está pasando y es que nos reciben a los niños y pasa lo que decía María del Pilar, por desconocimiento empiezan a ocurrir situaciones como el niño empieza a salirse de la clase, el niño no participa, llaman a los papás, se quejan y no hacen ningún proceso exitoso. Entonces, de alguna manera, nosotros como padres también podemos educar, ser empáticos con el maestro que está en ese proceso, porque definitivamente este es un tema que existe desde hace muchos años, pero las estrategias pues no se conocían y en este momento nuestra oportunidad está en educar también y ser parte del proceso. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Ahí tú tocaste algo clave, que es esa participación proactiva de los papás. Mira, yo en todos los años de experiencia que llevo, siempre hay algo que planteo y es que yo no puedo entrar a solicitar inclusión a las patadas, ¿sí? Y hay papás y hay padres de familia que llegan a las patadas a los colegios. Entonces, no es que aquí me lo van a recibir, es que me lo tienen que recibir, es que eso es su ley. Y eso no puede ser. Y la inclusión a las patadas no se da, ¿sí? Hay instituciones que abren las puertas a niños con autismo o con cualquier tipo de discapacidad y llega el papá y termina convirtiéndose el papá en una pesadilla para esa institución. Porque exige, porque quiere, porque no, es que es así, es que ustedes tienen que hacer así, así, así. Hay que ser proactivo, o sea, ¿qué puedo aportar? Hay que entender que también hay unas dinámicas, que esto se hace parte de un proceso histórico, que si yo me siento en la casa a esperar que me abran colegios incluyentes, me voy a morir esperando. O sea, eso lo he dicho varias veces en los webinars que hemos hecho. Y si usted como padre de familia quiere un colegio incluyente, transforme el colegio donde está su hijo en incluyente. ¿Le sale más barato que ponerse a buscar o a esperar el colegio incluyente? O si no, pues hay que tomar otras alternativas, que también eso quiero que lo hablemos, como el tema de escuela en casa, que a mí me parece que también es una vía, no es la ideal, no es lo que uno quisiera por miles de cosas, por miles de temas. Yo hago escuela en casa con mis hijos y mis hijos no tienen autismo ni tienen ninguna condición específica, porque es una alternativa para mí, porque ha sido funcional, porque me gusta. Lo que no quiero que se convierta es en la única opción para los padres de niños con autismo y por eso trabajo en la educación inclusiva, pero siempre ser proactivos en esos procesos. Mariolis. Bueno, ¿qué me dejan por Gracias, decir? Daniela. Ya lo han dicho todo y yo quiero resumirlo. La Ajá. educación inclusiva, compañeros y todos los que estamos aquí, definitivamente comienza en casa. Yo estoy en posición de madre y también de docente. Y durante mucho tiempo, como madre, dije, todos los niños tienen derecho a la educación, todos los niños tienen que estar incluidos en un salón de clase. Y cuando estuve como docente, ya en el plano del docente, aún teniendo yo todas las herramientas, toda la preparación con mis hijos, toda la preparación, es verdad que no casi todos pueden estar incluidos en el salón de clase. ¿Por qué? Es aquí donde viene el resumen. La educación inclusiva comienza desde la familia, porque cuando no hay aceptación de un diagnóstico, en el curso que yo tuve, tenía 3 niños con autismo. 2, los papás aceptaron su diagnóstico, iban a terapias, y el único que siempre tenía de pronto la dificultad en el salón era el chico donde los padres no aceptaban diagnóstico, ¿ya? Y aún teniendo yo todas las herramientas, se me convirtió bastante complicado el manejo del niño dentro del salón, teniendo yo todo el conocimiento. Entonces,
La educación inclusiva es un engranaje de familia, escuela, centro terapéutico, como nos decían nuestros compañeros anteriormente. Esto no es solamente del colegio, porque creemos educación inclusiva, solo colegios, se le exigen a los docentes, el colegio tiene que aceptar, el colegio tiene que tener, los profesores tienen que estar preparados, pero ¿y qué? Esto comienza desde la familia. Si la familia no tiene una buena aceptación, manda al niño al colegio, el colegio no puede solo, aún teniendo todas las herramientas, porque necesita apoyo el niño terapéutico a nivel externo del equipo interdisciplinario. Es muy complicado cuando estos tres factores, familia, contexto, familia, colegio y centros terapéuticos no están engranando de la misma o direccionándose al mismo lado. Así que cuando hablemos de, yo, por lo menos Mariolis opina que cuando hablamos de educación inclusiva, no simplemente centrarnos en el colegio como lo han planteado anteriormente nuestros compañeros, sino también familia y centros terapéuticos. Vínculo. Y fíjate Mariolis, que hay un proceso que yo le he venido anotando, y es que el proceso de educación inclusiva parte desde la casa, y eso es en cualquier condición, tenga o no tenga discapacidad. En la experiencia que yo he tenido en jardines infantiles, en colegios, veo cómo cada vez los papás quieren delegar todo el proceso de crianza al colegio. Entonces, enséñenle a comer en el colegio, enséñenle el cambio de pañal, quítenle control de esfínteres, control de esfínteres, pautas de crianza, allá se los entrego. Yo siempre lo digo, si uno quisiera volverse millonario en temas educativos, monte un internado. O sea, se llena, porque los papás estamos queriendo tener hijos para tomarnos las fotos del Facebook el domingo. Entonces uno en un internado le recibo al niño el lunes y se lo devuelvo el domingo para que vaya y se saque selfies y fotos con su hijo y me lo devuelve y yo se lo crío completo. Entonces esa no puede ser la actitud, menos cuando yo tengo un estudiante con algún tipo de condición o algún tipo de discapacidad. Pili, quería comentarte algo. Desde la experiencia, cuando ya tuve la experiencia ya como docente, yo lloraba, porque yo decía, caramba, cómo como madre muchas veces me engañé diciendo, todos los niños tienen que estar incluidos en un colegio. En verdad, hay primero que llevar el proceso de autorregulación. ¿Por qué? Porque hay niños que son demasiado violentos. ¿Por qué es tan complicada a veces la inclusión de nuestros chicos con autismo? Porque hay una diversidad no todos los autismos son iguales. Hay niños que cognitivamente tienen dificultad, pero conductualmente, Dios mío, para manejarlos es un cuento. En serio que sí. Y yo lloraba, yo decía... Mariolis, uno tiene que entrar en un principio de realidad como papá. Y te lo digo que no solamente con niños con autismo. Yo tengo niños en colegio que no se aguantan ni a ellos mismos sin ninguna discapacidad. Niños que tienen cero autorregulación, niños que no se controlan frente a otros, niños que son terriblemente agresivos. Entonces yo como mamá tengo que tener, como mamá y como papá, porque esto es un tema de equidad de género, yo tengo que tener un principio de realidad. Si mi hijo no se aguanta en una fiesta familiar, si mi hijo no lo quieren invitar a ninguna parte, si mi hijo no se regula en ningún momento, ni siquiera yo no puedo pretender que un colegio llegue y diga, ay, bienvenido, qué delicia tenerte a ti. O sea, no, yo tengo que entender que este niño tiene que tener un proceso terapéutico previo, tiene que tener unas pautas previas para poder convivir, porque además se le va a volver a él insoportable y a toda la institución insoportable. Entonces un niño que no se aguanta ni lo más mínimo, ni el más mínimo roce, y de una vez al choque, a golpes, a mordiscos, a ese tipo de cosas, yo tengo como mamá que entrar en un principio de realidad, como padre de familia que entrar en un principio de realidad. Mi hijo no está preparado todavía, voy a hacer un proceso terapéutico, voy a hacer un trabajo de pautas de crianza en casa para prepararlo. Tenga o no tenga discapacidad, siempre lo digo porque nos están llegando cada día más niños sin discapacidad con unas conductas terribles. Yo he tenido niños en colegios de 8 años que todavía están tomando tetero. Yo he tenido niños sin discapacidad. Yo he tenido niños de 8 años que todavía no comen sólido, que todavía no se cambian los pañales, que les ponen pañales en la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque las familias están desentendiéndose de su pauta de crianza, de qué es lo que yo debo hacer. Entonces la educación inclusiva realmente no es cliché, comienza en la casa.
en la manera que yo regule a ese niño en casa para que luego yo pueda hacer ese abordaje en la institución. Daniela. Sí, es que a mí me parece fundamental decir esto y es que sí sabe hacer, porque es que a veces nosotros nos vamos con esa intención de querer apoyar, pero empezamos desde lo negativo, ¿no? Entonces mi hijo no habla, no come, no controla esfínteres, no sabe, y pienso yo que eso genera mucho estrés en el maestro. Entonces, de alguna manera para nosotros, y vuelvo y lo recalco, es muy importante la manera en la que nosotros hablamos de nuestros niños y siempre pensar en qué sí sabe hacer. Y en esos retos que yo sé que son difíciles para nosotros como maestros y para nosotros como profesionales, eso es volverlos una manera de aprendizaje, buscar las herramientas y las herramientas también preguntárselas a los padres, porque ¿cuántos padres saben que su hijo tiene una sensibilidad auditiva? Pero los padres no proveen al colegio que de pronto no sabe esos taponcitos que le pueden servir en el aula de clase. ¿En qué momento mi hijo los puede utilizar? Yo siento que es que hay mucha desinformación, ¿sí? Entonces estamos muy centrados en los mitos también. Entonces, como ya nosotros sabemos tantas cosas que no son tan reales desde el autismo, los colegios, esa es la información que tienen sólida. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que llegar buscando la oportunidad, pero también mencionando lo bueno del autismo, hablando en positivo. Esto sí se logra, pero nosotros somos los que podemos apoyar a este colegio que no está capacitado y formado, venga nosotros y los formamos, seamos como muy empáticos en ese sentido para lograr avanzar, porque nos estamos quedando en la desinformación y como bloqueados, como que ahí no arranca, pero sí podemos arrancar una vez nosotros nos empoderemos y empecemos a dar estrategias muy puntuales, como decía Pilar. A veces entregamos todo, un proyecto y unos decretos de 186 hojas que a la final el maestro no se lo va a leer. Seamos muy concretos en lo que queremos avanzar y qué queremos que nuestro niño alcance en el aula de clase. Perfecto. Mira que ahí es importante, y lo he venido hablando con diferentes terapeutas, identificar ese perfil sensorial de mi hijo, ¿sí? Y hacérselo saber al colegio. Yo se los digo permanentemente en los colegios. El primer paso para un proceso de educación inclusiva para un estudiante con autismo es sentarse con el papá o el cuidador principal. Cuénteme quién es su hijo, porque es que lamentablemente la mayoría de los colegios históricamente se han caracterizado porque el papá matriculó a su hijo y yo le cierro la puerta al papá y papá allá y nosotros somos los que sabemos de educación. Por eso tomé la decisión de hacer escuela en casa, porque yo no me quiero quedar por fuera del proceso educativo de mi hijo, ni quiero que me cierren la puerta y me digan, no, hasta aquí llegó usted y acá lo educamos, ¿sí? Porque la educación es parte, yo soy parte del proceso educativo. Entonces, la institución educativa tiene que abrir puertas y sentarse con esa mamá o con ese papá o con ese cuidador y decir, cuénteme quién es su hijo, cuénteme, hacer una entrevista. Es impresionante, pero a mí las psicólogas o las educadoras me dicen, pero ¿qué le pregunto? Pregúntele su perfil sensorial, pregúntele qué le gatilla una crisis, pregúntele cuáles son sus habilidades, pregúntele cuáles son sus puntos fuertes, pregúntele cuáles son sus tipos de inteligencia y como mamá también ir preparada para decir, este es mi hijo y estas son las cosas positivas y no en la negación. No, él es perfecto, él es divino, aquí no pasa nada. Tengo que ir también con un principio de realidad frente a eso. Anita, cuéntanos. Dos cositas. Lo que acabas de decir, estilo de aprendizaje, cuando se hace la caracterización pedagógica y unido a ello todo el tema de adaptación, se habla del estilo de aprendizaje. ¿Quién conoce? El docente en el aula tiene una gama de estilos y es importante porque ahí sé cómo puedo hacer esa adaptación. Y otra cosa en casa, manejar la autonomía e independencia. Cuando yo le amarro los zapatos, cuando yo le cuchareo, cuando yo lo baño, cuando yo le pongo el pañal, es como si yo le estuviera diciendo, tú no lo puedes hacer todavía. Y es como castrar al niño, ¿sí? Decirle, no lo puedes hacer, lo hago por ti. Cuando dejamos que el niño se equivoque, cuando dejamos que el niño se orine, ¿sí? Hace conexiones importantes a nivel neuronal. Hay una conexión cuando todo esto sucede porque está aprendiendo, porque está pasando de un ciclo a otro. Entonces decimos, no, es que no logra escribir, no hay pinza, trípode. Y en casa, ¿qué estamos haciendo? En casa podemos enseñarle a que se amarre los zapatos y desde ahí estamos juntando los dedos que necesitamos para hacer pinza. Entonces ese es un trabajo siempre articulado. La necesidad de educar a padres y a docentes.
Ujú, totalmente de acuerdo. Y formarlos también en un lenguaje sencillo, porque también lo que te digo, o sea, para un papá entender y para qué es eso de la pinza y eso, eso con qué se come, y yo qué es lo que voy a hacer frente al niño, y también tener, pienso que tener metas realistas, ¿sí? O sea, entender que con los niños con autismo tenemos que trabajar primero en un tema comportamental, ¿sí? Y que esos deben ser los retos en una primera instancia, porque es que yo siento que en las instituciones educativas estamos tan enfocados en el tema académico que cualquier logro comportamental ni siquiera lo evidenciamos. O sea, yo voy a las instituciones y veo, por ejemplo, empezamos un proceso con algún niño. Vuelvo y les digo, yo siempre, niños con y sin discapacidad, porque es que esto no es solo el niño con autismo, ¿sí? Entonces llego y entonces me dice la docente, es que este niño está mordiendo a sus compañeros y sale corriendo todo el tiempo del aula. Listo. Eso les pasa a niños con autismo y a niños sin autismo y a niños con discapacidad y a niños sin discapacidad. Entonces la docente desesperada con este niño, ¿no? Entonces se hace un proceso terapéutico, lo que estaba contando Joana, ese engranaje, terapia docente, todo. Resulta que vuelvo un mes después y le digo a la profesora, bueno, cuénteme avances. No ha avanzado en nada. ¿Todavía sigue mordiendo? No, ya no muerde, pero no ha avanzado en nada. ¿Todavía se vuela del salón? No, ya no se vuela del salón, pero no ha avanzado en nada. ¿Por qué? Porque el docente está aquí pensando en que el niño tiene que aprender los colores, en que, oye, hizo un logro inmenso, hizo un logro maravilloso. Dele tiempo a que luego se vayan dando los demás logros. Pero si yo estoy pensando que el único logro que yo puedo tener es académico y no valoro como logros ese tipo de alcances, lograr que el niño se regule, lograr que el niño no le pegue a otros, eso ya es un logro maravilloso. Y a veces también pasa con la mamá. Entonces, el niño está teniendo ese proceso, sí se está adaptando y la mamá está empezando a exigir, no, pero es que no ha aprendido nada, es que lo estoy llevando y solamente lo ponen a jugar. Mire que estamos paso a paso y tiene algo que de pronto no sé si lo hemos mencionado con la fuerza, con la importancia que tiene. Debe haber confianza en las dos partes, porque yo llego a muchas instituciones y encuentro una mamá que no confía en el colegio y un colegio que no confía en la mamá. Entonces uno habla con la mamá y dice, yo no sé ni qué hacen allá en ese colegio. Eso todos los días ese niño llega aquí llorando, ese niño nada, y no confío. Entonces, si yo no confío en el colegio, ¿cómo voy a tener a mi hijo en un colegio en el que yo no confío? Yo tengo que tener una confianza básica en que esas personas que están ahí tienen buena voluntad con mi hijo. Y yo como colegio también tengo que confiar en la mamá, porque llego a los colegios y los colegios me dicen, es que esa mamá lo niega todo, es que esa mamá no lo está llevando a terapia, es que esa mamá nos dice, espere, siéntense a dialogar. O sea, esto tiene que ser un tema de mucha confianza, de mucho respeto. Yo no estoy como institución educativa para juzgar al papá, aun cuando el papá me esté diciendo mentiras. Yo no tengo por qué ponerme en los zapatos o en el plan, ay, pero es que yo me di cuenta que usted no va a terapia. Espere, usted no sabe por qué esta mamá está diciendo eso. No juzguemos a las otras personas, no sabemos cuáles son las vivencias que tenga cada familia. Hay familias que están viviendo situaciones muy dolorosas, hay mujeres que están solas, hay hombres que están solos con sus hijos. Entonces seamos desde todos los puntos de vista, como decía Daniela, más empáticos. Si yo soy más empática como papá y yo soy más empático como colegio, seguro que se da una sinergia mejor, pero no está bien. Yo se los digo muchas veces y piénsenlo ustedes como mamás. Si ustedes dejan a cargo de la empleada de servicio a sus hijos y usted a la empleada de servicio la vive humillando, la vive maltratando, la vive agrediendo, ¿usted está esperando que ella vaya a cuidar a sus hijos bien? O sea, tan pronto se va usted, esta señora se desquita con sus hijos. Lo mismo pasa en el colegio. Si usted llega al colegio e insulta a todo el mundo, ¿usted cree que en ese colegio van a tratar bien a su hijo? Porque usted los insultó, porque usted llegó a humillarlos, porque usted llegó a decirles que son unos tales por cuales, ahí van a tratar bien a su hijo. No, tiene que haber empatía, tiene que haber respeto y tiene que haber confianza. Leonardo y luego Daniela. Mil gracias. Miren, la verdad es que es muy valioso todo lo que están comentando.
lo mencionaba yo ahorita, y trasciende a todo este tema de inclusión, es un tema cultural y social. O sea, nosotros carecemos en muchas ocasiones de unos valores y de unos principios que como sociedad pues no permiten que haya lo que vos me mencionabas ahorita, empatía. Hay un concepto que se llama la alteridad, ¿cierto? Y la alteridad es fundamental, el reconocimiento hacia el otro, porque vos hablabas algo que es muy frecuente que se dé, ¿sí? El desconocer un logro porque no tengo la dimensión de lo que implica para un niño una cosa que para mí es muy simple, pero para ellos es todo un avance, ¿cierto? Ahora, no solamente es en el tema del autismo. Cuando nosotros nos estábamos formando nos hablaban del reforzamiento, el refuerzo positivo, pero ¿a quién no le gusta conocido por un logro? A todos nos gusta eso, ¿cierto? A todos nos motiva a seguir dando el paso más. Entonces, como algunos, digamos, docentes, por desinformación o por lo que sea, no tienen la dimensión de lo que digamos eso, reconocer, aplaudir, un logro por mínimo que yo crea que es, que para ellos no lo es realmente por todo lo que hablamos ahorita, por el tema sensorial y demás, me va a permitir es que él evolucione, ¿sí? Que él vaya queriendo eso y avanzando. Lo que tenemos que procurar es eso, avanzar, lograr el desarrollo, ¿cierto? Dentro de sus oportunidades, de sus posibilidades y sus capacidades. Algo que es también muy valioso que vos mencionaste ahorita, y ese es el rigor que tiene el sistema desde lo académico, pero eso es mucho más de fondo, o sea, porque eso ni siquiera es autonomía de un profesor o de un colegio, ¿sí? Eso ya tendría uno que escalarlo a que haya conciencia desde quien establece las reglas, para que las reglas del juego de pronto cambien y migren hacia lo que la diversidad puede ofrecer, porque lo académico no es la prioridad en muchos casos. En el nuestro, por ejemplo, no lo es. De hecho, nuestra niña no es que esté escolarizada en lo regular en este momento, ¿sí? Y una opción para nosotros probablemente va a ser el homeschool o una educación digital, ¿sí? Pero en este momento no es la prioridad. Hay otras habilidades y competencias que se deben desarrollar primordialmente, antes que un tema de rigor académico o de contenido así de teórico. Listo, le voy a darle la palabra a María y luego a Daniela y luego voy dando palabras. María Yari. Bueno, sí, ya los compañeros han abordado casi todo el tema. Yo quiero como adicionarle algo. O sea, nos enfrentamos cuando hablamos de autismo al miedo, ¿cierto? Tanto en las familias como en los colegios y en todo el entorno, que es lo que lleva a que definitivamente se generen unas acciones que de pronto son negativas tanto de un lado para el otro. Tenemos que buscar como un sano equilibrio y convertir el miedo en amor y empatía. Desde mi experiencia personal, yo me he dado y grupal también con la corporación, yo me he dado cuenta, y lo que yo trato siempre y lo que hago es de enamorar a las profes y a las madres del autismo, ¿sí? Suena muy romántico, pero es así. Cuando nosotros nos enamoramos del tema y nos damos cuenta de que, y vemos lo bueno dentro de lo malo. Para mí personalmente mi niño ha sido mi maestro de vida, ¿cierto? Yo con él he ahondado mucho en mi ser hacia adentro y pienso que estas personitas cuando aparecen en nuestras vidas es porque realmente vienen a enseñarnos, son nuestros maestros, y cuando los tomamos desde esa perspectiva, el entorno y todo se vuelve mucho más fácil. A nivel ya, por decir algo, como una estrategia, ¿qué les recomiendo? En la corporación aprendimos a hacer bitácoras, ¿cierto? Donde aprendimos primero las familias. Yo les digo a las familias, nosotros somos los que primero tenemos que conocer a nuestros hijos, como decían los compañeros, nosotros somos los primeros que los tenemos que incluir para luego buscar la inclusión ahí afuera, ¿sí? Entonces aprendamos a hacer una bitácora donde están todos los datos personales del niño y donde están todas las características de nuestros niños, para que también le hagamos la vida fácil a los entes educativos, porque cuando ya los aprendemos a conocer, los aprendemos a observar, es más fácil conectar con ellos para su sistema de aprendizaje.
y el amor y la empatía es la base de todo. Definitivamente ahí es donde está la clave para que estos niños empiecen a tener una excelente evolución. Y como decía Leo, también soy muy partidaria de que lo primero que tenemos que hacer es crear conciencia. Eso es todo. Bueno, antes de darle paso a María Elisa, a Joa y a Daniela, voy a plantear una pregunta para que también la vayan respondiendo. Lo que les digo brevemente para que todos podamos participar. Ya estamos por 1 hora y cuarto de webinar. La idea es que vayamos cerrando a las 10 de la mañana por tarde. Quiero que pensemos y que orientemos a las familias y a los docentes qué ha pasado en el tema legal con esto de la sombra, del acompañante terapéutico. Esto se puede exigir, no se puede exigir. Las EPS lo están dando, no lo están dando. ¿Qué está pasando con eso en este momento para que los colegios sepan? Porque hay colegios que me dicen, pero es que yo antes tuve sombra y ahora no sé, entonces, ¿qué puedo exigir? ¿Hasta dónde se puede dar este tipo de procesos? Entonces, Daniela, Joa y María Luis. Bueno, sí, yo quería decir algo y es que me he dado cuenta que estamos muy centrados en el piar y en ese plan individual de ajustes razonables y nos estamos bloqueando. ¿Qué le digo yo a los maestros? El PIAR es un documento que tiene como una historia del estudiante, esa historia de clínica resumida también, pero no es todo. No es todo lo que necesitamos tener en el aula para entender este niño, ¿sí? Nosotros, ¿qué buscamos? Que ustedes como maestros, y sé que hay varios acá, empiecen a innovar en las estrategias que están utilizando para educar a estos niños neurodiversos, ¿sí? Yo sé y entiendo que las instituciones a veces tienen unos currículos muy estrictos y que no podemos, y es que cómo vamos a quitar el libro, porque el libro es todo. Claro, yo el libro lo puedo utilizar, pero ese libro también lo puedo volver una oportunidad distinta para acceder, ¿sí? Yo puedo organizar un aula innovadora, un aula donde todos los niños puedan participar de una manera distinta y como lo decía creo que Ana, el conocer el estilo del aprendizaje de estos estudiantes es básico para poder nosotros innovar en el aula, o sea que si nosotros conocemos, mi niño con autismo es muy visual, ¿sí? Y le permito yo tener un aula donde tenga acceso a los pictogramas, por ejemplo, o tenga acceso a esa herramienta como es el libro, pero ajustada con imágenes, pues para él va a ser mucho más fácil. Entonces, creo que la estrategia y la ruta aquí es más estrategias innovadoras dentro del aula, ¿sí? Y el PIAR que sea un complemento, no que sea todo, porque eso es lo que está generando tanto miedo y frustración en los maestros. Más duda y menos piar. Exacto, yo me voy por el lado innovador. Esa es la clave, para mí ha sido la clave y el DUA es innovador, es empezar a movilizar aprendizajes para la mayoría de los estudiantes. Exacto. Y fíjate que los colegios están súper, y coincido en lo que tú dices, enfocados en hacer PIAR porque es el formato que ellos dicen que les va a exigir Secretaría de Educación. Entonces llego a colegios y me dicen, no, capacítenos en PIAR, pero ustedes ya saben de DUA, no, pero necesitamos saber de PIAR. Espere, porque es que si usted hace un buen DUA, usted Exacto. tiene que desgastarse haciendo 85 PIARes. Si usted Claro. hace un muy buen DUA, los PIAR, primero los ajustes razonables individuales que usted va a hacer, van a ser mucho menos. Y los PIAR van a ser mucho menos, porque usted no va a tener un montón de niños que no puedan alcanzar el currículo. Entonces, la clave realmente es el DUA. Lo otro es dejar de pensar que el PIAR es simplemente un formato para llenar. Yo en estos cursos que he dado, me río un poco porque mis alumnas de los cursos me dicen, pero es que enséñeme a llenar el formato, ¿sí? O sea, quieren porque no tenemos todavía la conciencia de que esto es un plan individualizado, o sea, yo no puedo hacer PIAR para todos los niños con autismo, yo no puedo hacer PIAR para todos los niños con TDAH, yo tengo que saber qué es TDAH, qué es autismo, cuáles son los ajustes razonables que voy a hacer, conocer a este individuo y a este niño y hacer esos ajustes individualizados hacia él, ¿sí? Pero eso requiero primero haber trabajado en DUA. O sea, tengo como institución que trabajar fuertemente en DUA antes de hablar de un PIAR. Joana. Bueno, Pili, a propósito, levanté la mano, ¿me escuchan? ¿Sí?
Ok, gracias. Levanté la mano porque, bueno, todo lo que hemos hablado es muy importante, pero también como padres no podemos desconocer que existe un marco legal, unas reglas legales, y ellas deben cumplirse desde los tratados internacionales, las leyes, los decretos, las resoluciones. Existe, o sea, toda una arquitectura legal que debería cumplirse y que para que esto se lleve y nosotros tengamos manera de exigir, tenemos que documentarnos, tenemos que estudiar, ¿sí? La idea no es que como padres lleguemos con una actitud prevenida, grosera, porque pues nada funciona así. Si a mí me intentan abrir la mano a la fuerza, pues yo la voy a apretar más. Y así pasa todo en cualquier espacio donde lleguemos con la intención de exigir de forma irrespetuosa, sin cariño, de pronto buscar siempre que el camino sea empático, sea la comunicación, como lo decía, pero teniendo claridad que existe un marco legal que a nosotros nos respalda como padres. Gracias, Pili. Perfecto, Joan. Mayo, no sé si nos quieras ayudar también con el tema de lo de sombra y cómo está eso en temas legales. Mariolis. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí. Bueno, Pili, a nivel de la sombra, actualmente tenemos como ese vacío jurídico donde se tiran la pelotica Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud. Secretaría de Educación dice que eso lo tiene que proporcionar el acompañamiento en el salón, Secretaría de Salud, porque eso hace parte de la terapia en el entorno natural del niño. No sé si me están escuchando, creo que se me va. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, resulta que hay un decálogo, de protocolo de autismo donde habla que el niño, si requiere sus terapias en su entorno natural, y un entorno natural es la escuela y también está la casa, tienen que hacerle esas terapias en esa parte. Entonces, ahora se tiran la pelotica, tanto Secretaría de Educación como de Salud. Cuando el colegio requiere, y actualmente casi todos los colegios ahora están cogiendo eso, bueno, si el niño tiene autismo, tiene que venir con acompañante terapéutico o con sombra. La mayoría de las papás no pierden el tiempo o no se desgastan esa parte legal y prefieren pagarlo de su bolsillo. ¿Sí? ¿Qué pasa? De que cuando el colegio exige este acompañamiento terapéutico, resulta que es desde Secretaría de Educación que tienen que proporcionarle ese acompañamiento terapéutico. El colegio tiene que proporcionárselo. Joja, ¿te acuerdas el caso que teníamos de la mamita de la fundación? Que... Ay, espérame que te silencié porque es que espérame un segundo, es que estoy buscando un micrófono que está. ¿Ya pudiste abrir tu micrófono? Es que hay un micrófono que está, ya estoy tratando de silenciarlo y te Y silencié. es un iPhone, es iPhone, sí, Ya. Ya. Joja, ¿te acuerdas el colegio le exigió el acompañamiento y la mamita, la Secretaría de Educación dice, no, puede poner tutela, lo que sea, que usted la va a perder. Lo que no sabían es que la mamá, como mamá nos empoderamos, nos volvemos abogadas. Ella se buscó la ley. Joja, tú tienes el decreto ahí que nosotros ayudamos a llevar el caso, donde si el colegio le exige el acompañamiento terapéutico, la Secretaría de Educación y el colegio se tienen que encargar de dárselo si es colegio público. No es el papá el que tiene que ponerlo, es ellos mismos. Si ellos ven que el niño requiere acompañamiento de sombra, es el colegio que se lo tiene que proporcionar. Y eso muchos papás no lo saben, Pili. En colegio público, en colegio sí, público. en colegio público. En colegio privado sí es otro cuento. En colegio privado, si piden acompañamiento terapéutico, sí es el papá el que tiene que ponerlo. ¿Ya? Pero en el colegio público... Pero eso lo has encontrado ¿qué? ¿En decreto 1421 o en otra ley? No, hay otro, ya ahorita te paso a ti para que lo compartas en el grupo, cuál es la ley. Yo ahorita la buscamos porque no me la tengo ahora, pero sí hay. Sí hay una ley donde dice, si el colegio amerita que el niño tiene que ir acompañado, el mismo colegio y la Secretaría de Educación tiene que buscar ese acompañante, no es el papá.
Bueno, yo ahí les planteo un tema, Mariolis, poniéndome en el papel de mamá frente a la situación. Pensemos en un colegio X, público o privado, donde el colegio me está diciendo que necesita acompañante. Entonces pongamos dos casos. En un caso, yo como papá sí evidencio que es importante el acompañante, ya sea porque el niño tiene comportamientos muy disruptivos, porque tiene crisis bastante frecuentes, porque ha tenido, en uno yo considero que él sí necesita y en otro yo considero que no necesita el acompañante porque yo veo que el niño se regula muy bien y tiene muy buena aceptación en el aula. Entonces, yo como mamá, frente a una situación donde yo evidencio que el niño sí necesita acompañante, pues debo hacer el proceso de gestionar ese tema, ¿sí? Si yo veo que no necesita, pues lo que debo hacer es también informarme legalmente para contrarrestar lo que me está planteando el colegio. Ayer me llamaban de una institución y me decían, es que hay un niño que la profesora ya está hasta con el brazo lastimado porque el niño es bastante disruptivo, porque es bastante agresivo, porque me llega y le pega a otros, porque ha mordido a otros niños, entonces ya no sabemos más qué hacer, pero queremos exigirle al acompañante terapéutico. Entonces, En este caso, yo Pili, les preguntaba, disculpa, espérame, Maya, te cuento. Y entonces yo les preguntaba, ¿y ustedes ya hicieron un proceso? ¿Ustedes ya tienen un comité de inclusión? ¿Ustedes ya están implementando el decreto 1421? Entonces me decían, no. Entonces yo le decía, ¿cómo ustedes se pueden ponerle a exigir a un papá que traiga acompañante cuando ustedes no están cumpliendo con lo que dice la ley de acuerdo al decreto 1421? Entonces yo como colegio no me puedo poner a exigir cuando yo no estoy dando. Si yo tengo mis políticas claras, tengo un comité de inclusión, estoy haciendo DUA, estoy haciendo PIAN, pues ahí sí puedo entrar a mediar en una situación así. Hablo de un colegio privado. Pero si yo no lo estoy haciendo, ¿de con qué cara me pongo yo a exigir nada? No sé qué piensen ustedes. Vale. bueno, diciéndolo, pues siguiendo lo que tú estás diciendo, los papás también pueden, desde el protocolo de autismo, pues porque estamos hablando aquí el tema es autismo, ¿no? Desde el protocolo de autismo pueden exigirle a la institución terapéutica, como le decía antes, que el niño requiere su terapia en un entorno natural, Pili. Y el entorno natural, si él está presentando conductas disruptivas dentro del colegio, el papá puede solicitar eso a las IPS o a la prestadora de servicio. Que muchas IPS se hacen la vista gorda y dicen, no, no podemos porque no les conviene mandar a una terapeuta a un solo niño durante un periodo donde en la institución donde están haciendo las terapias atienden a 5 a la vez, ¿cierto? Pero lo tienen que hacer y esto va a ser por un periodo corto porque el objetivo es no crearle dependencia al niño de este acompañante, sino crear esas estrategias dentro del aula junto con la docente de cómo intervenir al niño en caso tal que tenga este comportamiento dentro del aula. Esa es otra opción. Por ejemplo, en mi caso, a mí me manejaron eso así. Mi hijo no tuvo sombra, sino su acompañamiento y las terapias se lo estaban dando dentro del aula de clase, ¿ya? Pero ahora en Secretaría de Salud ya se los están prohibiendo incluso a las IPS porque dice que lo del colegio es en el colegio y lo de la parte de salud es salud, que si el colegio requiere acompañamiento tiene que ser psicopedagógico o nivel de escolar, que no tiene que ver nada, y eso es algo ilógico, Pili, porque si el niño requiere su intervención en su entorno natural, que es en el colegio o incluso en la casa, porque es que a veces llegan a la institución terapéutica y saben manejarlo bien, el niño se porta bien, el niño es uno A en comportamiento, pero salen a la casa, la mamá no lo sabe manejar, o la mamá sale a un centro comercial y esa es la pataleta, no sabe cómo intervenir, pero el terapeuta que siempre lo acompaña en el centro terapéutico ya sabe cómo manejarlo, pero no le enseña esas herramientas a la mamá. Entonces, en su entorno natural, o en casa o en colegio, si requiere esa intervención terapéutica, lo puede exigir el papá. ¿Qué está pasando hoy en día, Pili? Los colegios están exigiendo el acompañamiento terapéutico a todos los niños, los tengan, o sea, lo necesiten o no lo necesiten. Y eso es algo gravísimo. Y lo peor, no sé si aquí hay alguien de la Secretaría de Educación, me atrevo a decir que es como con
validándolo desde Secretaría de Educación. Eso es lo que desde Secretaría de Educación le están diciendo a los colegios. Si usted quiere incluir a un niño, entonces pida el acompañamiento terapéutico. En serio que sí. Es más, le están diciendo Y a fíjate, usted... que, y fíjate que en la mayoría de los casos esos acompañamientos terapéuticos son bastante desasertivos. O sea, yo he visto esos procesos de autismo, de inclusión de niños con autismo en colegios, y lo que ponen es a una niña a que persiga al niño por todos lados, a que lo tenga sentado en las piernas, a que o sea, como que no hay realmente una orientación de qué es lo que debe hacer, de cómo, cuál es el papel de ella, que realmente es de inclusión y de ir fortaleciendo esos procesos de inclusión y no de estar de niñera de él corriendo por el colegio con él. María Luis, voy a darle espacio a Ana y luego a Leo para que continuemos. Ana. Bueno, con referencia al acompañamiento sombra, hacer un proceso terapeuta en un colegio con un niño que tenga autismo es complejo porque ahí sí necesitamos pensar en esas particularidades. La escuela es agresiva para el niño con autismo. Hacer un proceso de tiempos de concentración, de tiempos de atención, de manejar freno inhibitorio en una silla, en un salón donde está expuesto a 1000 ruidos y donde es muy difícil conectar con esa atención dividida cuando sabemos que el niño solo es atención en túnel, el niño con autismo. Yo desde mi experiencia no recomiendo el apoyo terapeuta en el aula. Nosotros tenemos que llevar al niño o hacer ese acompañamiento cuando ya sea regulado. Primero hay que regularlo en no sé, si es de terapia en consultorio, bueno, regulémoslo acá y luego hagamos el acompañamiento porque de todas maneras tenemos que prepararlo para eso, ¿cierto? Por eso es tan importante que el proceso no se quede solo en el consultorio, ¿sí? Pero lo importante es primero regularlo a él en el contexto de salud, en el consultorio y luego llevar ese proceso al salón. Y otra cosa importante es con respecto al acompañante sombra. Una de las preguntas que le hice a la coordinadora de necesidades en Secretaría de Educación, ¿por qué se pide acompañante sombra? Entonces, ¿cuál es el otro proceso que está haciendo las profesoras que hacen el apoyo, ¿cierto? Entonces ella me decía que no, que diferente, por ejemplo, a lo que estaba diciendo Mayo, porque a mí me causó lo mismo, o sea, yo le decía, pero usted que es la coordinadora está diciendo que no es una necesidad, que no es una obligación, pero tenemos mamitas en este momento a las que en su colegio le están exigiendo sombra y tengo el caso de una mamá que está agotada, lleva 3 años estudiando con su hijo, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene la verdad? No lo sabemos. Otra cosa importante, cuando los papás acceden al certificado de discapacidad, sí sé que hay algo que beneficia ese acompañamiento y cuando tienen el certificado de discapacidad, ahí mismo acceden a las EPS que tienen la obligación de hacer el acompañamiento, porque hay algunas EPS que sí tienen la obligación de hacer el acompañamiento y el certificado de discapacidad también dice en el grado de necesidad del niño, porque no todos necesitan el acompañamiento, ¿sí? Ok, perfecto, Ana. Leo, muchas gracias, Ana. Bueno, este tema ya entró en calor. Miren, realmente hay un tema aquí que si uno lo compara o digamos se inspira en modelos donde el engranaje sistema de salud y educación existe, por ahí puede haber mayores avances. Aquí está por separado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, existe en Colombia el protocolo desde el 2015, protocolo clínico del Ministerio de Salud. Yo creo que las secretarías de salud, de educación, perdón, no tienen ni idea que eso existe, ¿cierto? Es más, yo creo que muchos padres ni siquiera probablemente sepa que está y estamos hablando del 2015. Ese protocolo, incluso cuando habla de la sombra, no la recomienda tanto en aras de la autonomía, pero todo es de criterio. Nosotros no nos podemos ir para los extremos. Todo es de criterio. Recordemos que el TEA, eso es lo que lo hace complejo, ¿cierto? El TEA tiene 3 niveles y los niveles van desde la cantidad de apoyo que requieren. Entonces, si uno estudia, obvio que requiere un apoyo. Por eso hablamos de docentes de apoyo. Apoyo, por ejemplo, en esta condición, que es tan compleja, las soluciones pueden llegar desde que yo conozca bien todas las variables, ¿cierto? Por ejemplo, los detonantes, la parte conductual. Si yo no sé por qué, entonces yo voy a tener lo que dijo ahorita, creo que fue Mariolis, a una niña o una compañera de clase detrás del niño para cortar un comportamiento, cuando ni siquiera ha sabido la causa. O sea, ¿por qué se detona?
¿sí? Hablando, yo puedo contrarrestar eso si identifico y observo el porqué de ese comportamiento. Puede ser ruido, puede ser luz, puede ser un olor, cualquier cosa. Entonces, si siempre me voy es para el extremo, que es la conducta, y la trato de cortar, pues si no sé la causa, ¿cómo voy a trabajar, digamos, de manera más efectiva sobre ello? Entonces, el protocolo no recomienda la sombra, desde la autonomía, pero desde los apoyos, esa figura, digamos que debe ir apareciendo y gradualmente desvaneciéndose. Pero esa figura de apoyo no, incluso, que hemos visto, por eso hablamos de conciencia, incluso hemos visto que a veces compañeros de clase dan ese apoyo, pero desde que sean conscientes, desde que ya lo hagan consciente. Y hay niños, y los niños son muy solidarios, o sea, realmente los niños realmente bien educados son solidarios y ayudan mucho a que el niño o el par en edad o en su salud aprenda por imitación, por repetición, fortalecen toda esa parte. Entonces, Leo, ahí quisiera que clarificáramos algo y no sé si alguno de ustedes me puede ayudar. Definitivamente ya no debemos hablar de sombra. O sea, sombra no existe. Si estoy en lo correcto, que es lo que yo he ido viendo en las experiencias. O sea, ya no debemos hablar de sombra. Hablamos de acompañamiento terapéutico en aula. Ese es el término adecuado que estamos hablando, del que debemos hablar en este momento. Y importante también que si lo estábamos hablando ahorita con María Liz, nos puedan facilitar para que por el grupo del chat le facilitemos la ley donde puede un papá ampararse para poder tener este acompañamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, Daniela, no sé si nos puedas aclarar un poquito sobre eso y para dar cierre al tema de acompañamiento y pasar a un tema que también quiero que lo tratemos antes de que se nos acabe la hora. Sí, gracias María del Pilar. Y la verdad es que este tema del acompañamiento se volvió la costumbre de los colegios y lo tengo que decir. Es decir, yo recibo a tu hijo, pero si traes el acompañamiento, ¿sí? Si no traes el acompañamiento, no lo podemos recibir, ¿sí? Y de alguna manera eso está vulnerando los derechos de nuestros niños, ¿sí? Porque el acompañamiento no se puede volver la necesidad del colegio para aceptar a estos niños dentro del espectro del autismo, ¿sí? Y se está volviendo constante la queja de la familia en donde el niño, si no lleva la sombra, no entra al colegio, ¿sí? Entonces, está equivocado el concepto de sombra, que ya pues a mí me parece que no debe existir más, se acabó ese nombre porque eso denigra también la profesión, ¿sí? Genera una estigmatización de sombra, es la persona que está detrás del niño todo el tiempo y no le permite evolucionar y, como decía Leonardo, buscar como esa independencia que tanto necesitamos en estos niños. Entonces, tenemos que tener claridad qué rol presta ese docente de apoyo en la institución y por qué es necesario en los casos que aplica, porque no aplican todos, porque es necesario ese acompañamiento. Entonces, si aquí hay instituciones educativas que buscan el acompañamiento por la falta de formación, digamos que ese no es, es la ruta que debemos tomar, sino simplemente verificar si el caso lo necesita y hablar con las EPS que pueden dar ese acompañamiento, pero que no se vuelva como la campanita de si lo tienes, puedes entrar, si no lo tienes, qué pena, no te lo podemos recibir. Daniela, ahí yo quiero tocar un punto importantísimo y gracias por lo que tú nos comentas, y es que las familias se tienen que unir a redes, es súper importante. Exacto. Y por eso quiero que finalizando el webinar, cada uno de ustedes compartan las redes que ustedes tienen, porque eso es una de las falencias más graves que está sucediendo. Eso que tú dices está pasando, porque las mamás van a los colegios, les dicen, no, si tiene acompañamiento entra, si no tiene acompañamiento no va, la que tiene plata para pagar el acompañamiento lo paga, la que no se va para su casa a llorar y busca 5 colegios más, y ahí se queda como el proceso. Pero si yo como mamá me empodero y entiendo que yo tengo que unirme a una red, que yo no puedo ir a pelear sola el tema de la inclusión, que yo tengo que unirme a una red de padres para que no sea Pilar Pinzón sola luchando por la inclusión, sino que somos 50, 100, 200 papás que vamos a generar un llamado de atención a la Secretaría de Educación para que esto no siga pasando, pues esto va a cambiar, pero como papá tenemos que empoderarnos. Muchos países nos llevan la vanguardia en estos temas porque tienen grupos consolidados de padres de familia.
porque están unidos como redes en esos temas y son solidarios frente al apoyo, no solamente desde padres de autismo, que eso es importante. O sea, hoy estamos hablando del tema de autismo, pero tenemos que unirnos en grupos donde tengamos todo tipo de discapacidad. No, mi amor, acuérdate que con el celular no puedes jugar porque mamá está hablando. Aquí hay un micrófono. Donde debe haber un trabajo de... No, mira, si ves que hablan unas profes, hay unas señoras hablando, son profes, esta es una reunión. Es importante unirnos a redes, es importante ser solidarios también con otras familias. A mí me duele mucho, muchas veces me reúno con padres de familia y evidencio que realmente a ese padre de familia la única inclusión que le interesa es la de su propio hijo. Y eso me parece muy doloroso, porque hay familias a las que, no, es que a mí eso de inclusión, no, yo con que me incluyan a mi hijo yo ya tengo. Ahí, no, pues entonces no puede ser esa actitud egoísta frente a ese tema. Y entonces no, a mí yo solamente trabajo por los que tienen autismo y a mí los que tienen TH no me importa y los que tienen síndrome de Down no me importa, pues tampoco puede ser, o sea, estamos hablando de inclusión. Entonces yo no puedo tener la misma actitud que tienen las demás instituciones conmigo y tengo que empezar a entender que la inclusión realmente es el respeto a todas las personas independiente de su condición. Entonces vamos a clarificar, si yo como papá voy y me exigen esto, yo puedo unirme a una red y empezar a fortalecer que Secretaría de Educación haga un llamado de atención a sus colegios, mirar qué es lo que está pasando, cuál es la función que está teniendo Secretaría de Educación en mi localidad, qué es lo que está pasando con estos colegios, hacer denuncia pública. O sea, hay muchas cosas y muchas herramientas que yo puedo ir tomando cuando veo esa vulneración de los derechos de mi hijo frente a esto. Lo mismo, como papá puedo exigir que se cumpla el decreto 1421, que hagan implementación de DUA, que tengan capacitación a los docentes, que hagan implementación de planes individualizados de ajustes razonables. Eso es legal y eso es viable que se pueda solicitar y que se pueda exigir en una institución. Joana. Hola, Pili, qué pena. Igual yo lo dejé aquí por escrito de que, retomando el tema de la acompañante terapéutica, esta es una persona que debe tener un perfil profesional y unas competencias específicas. Esa es la diferencia entre una sombra que muchas veces los padres confunden y creen que una acompañante es cualquier persona que va a hacerle todo al niño y eso lo que genera es más dependencia, como le decía hace un rato Ana Paola, creo. Entonces, teniendo claridad que tiene que ser una persona que tenga conocimiento en educación, que tenga conocimiento incluso en terapias, que sepa cómo darle ese acompañamiento y que eso va a ser en un periodo de tiempo, no va a ser permanente para que el niño no se vuelva justamente dependiente. Entonces, se crean unos objetivos a corto, mediano y largo plazo y trabajar sobre eso. O sea, no es cualquier persona que me voy a buscar a mi prima, a mi sobrina, allá de no sé dónde que me la traigo y para que le dé la comida al niño y le haga las tareas y le haga todo. Porque lo que buscamos es todo lo contrario, la independencia del niño, su individualidad y que él a mediano y largo plazo no requiera ni siquiera de ese apoyo. Pero pienso que tampoco, como decía Mayo, yo no he sido, no he tenido el rol de docente, pero sí he estado siempre con Mayo escuchando su perfil profesional cuando ella ha trabajado como docente y sé que muchas veces tenemos nuestros niños que tienen unas dificultades que incluso supera el apoyo que puede darle el docente en el aula. ¿Sí? En mi caso, para mí ha sido una bendición contar con este apoyo porque en año y medio Salomón pasó de ser un niño que no le gustaba socializar, no le gustaba comunicarse con otros niños. Ahora no solamente lo permite, sino que él busca el juego. Y para eso ha sido importante ese apoyo, ese acompañamiento de esa terapeuta ahí. ¿Sí? Yo sé que igual ha podido hacerlo, pero en un tiempo distinto. O estar yo permanentemente buscando la forma de que la EPS me dé ese apoyo, esa ayuda, o buscar en la Secretaría de Educación, pero conozco muchísimos casos de padres que tienen no sé cuánto tiempo
luchando y peleando para que esto se... No significa que no esté de acuerdo con ustedes, sí lo estoy, pero en la medida de nuestras posibilidades, siempre que podamos apoyar a nuestros hijos y buscar la manera de que ellos salgan adelante, pues hacerlo. Yo entiendo todo lo que dicen, de que no es lo ideal, de que se supone que el acompañamiento terapéutico no debería ser una opción, que es la docente de apoyo del colegio, que trabaja con los docentes, y ok, todo eso debe ser así, es desde el punto de vista legal, y como dice usted, todos debemos unirnos para trabajar a que eso se dé, como crear un grupo, una red de apoyo, buscar la manera de presionar un poco para que esto se dé. Pero decir de pronto de que una persona que le dé el acompañamiento al niño en particular, no, a pesar de que no es lo ideal, no se debe hacer, desde mi experiencia y desde la experiencia de muchos padres a los que he estado acompañando y veo cómo evolucionan sus hijos con un perfil adecuado, claro está, una acompañante terapéutica, no una sombra, que tenga un perfil de profesional y unas competencias, nuestros hijos salen adelante, en realidad se logra ver la evolución en ellos. Gracias. Importante para las familias, porque veo familias que por acá apenas están como entrando en el proceso, saber que cuando estamos hablando de educación inclusiva en colegios, estamos hablando de decreto 1421 y que eso incluye los dos componentes de los que hemos estado hablando, diseño universal para el aprendizaje y planes individualizados de ajustes razonables. Y cuando estamos hablando en la universidad, hay unos lineamientos de educación inclusiva superior. Eso es importante. Ya hay leyes y ya hay lineamientos que obligan a las instituciones desde el preescolar hasta la universidad en temas de inclusión. Entonces no es que ya llegó a la universidad y allá sí no opera el tema de la inclusión. Esto rige para el SENA, esto rige para todas las instituciones de educación superior, tener en cuenta este tipo de directrices. Quiero que para ir cerrando, pues los papás o las docentes que nos están acompañando puedan de pronto levantar la mano si quieren hacer algún comentario. Yo les comentaba que estamos desde la Fundación Unicornio haciendo unos procesos formativos, unos cursos, unos microcursos que estamos haciendo precisamente para poder formar a las familias en todos estos temas. Formar a las familias en todos estos temas de educación inclusiva. Entonces quiero mostrarles un poco lo que nosotros hemos venido haciendo. Fue una formación que estuvimos haciendo en noviembre y en diciembre, donde les enseñamos tanto a padres, siempre las formaciones las estamos haciendo para colegios, para padres de familia y para terapeutas. Algunas personas nos han dicho que individualicemos, pero lo que nosotros decimos es que debe estar el engranaje. Entonces yo como docente tengo que saber, yo como institución educativa tengo que saber y yo como padre de familia tengo que saber. Entonces en esta que estuvimos haciendo en noviembre y diciembre enseñamos cómo crear un proyecto de educación inclusiva desde cero. Eso es súper, súper, súper importante. O sea, saber qué es un comité de inclusión, cuáles son las políticas de inclusión, qué se debe hacer con respecto a la inclusión en mi institución, desde un preescolar hasta la universidad. Explicamos paso a paso qué es el diseño universal para el aprendizaje, qué son planes individualizados de ajustes razonables y otro microcurso que estuvimos dando en diciembre sobre ajustes razonables por discapacidad. Estos, miren, los valores son bastante asequibles precisamente para que pueda acercarse a todas las instituciones este tema. Aquí este kit, que fue lo que le llamamos el kit navideño, en este momento por esta semana va a estar por un valor de 100.000 pesos. Generalmente vale 150.000 pesos. Vuelvo y les digo, ¿qué buscamos? Acercar estos temas, que un papá pueda realmente decir qué es lo que debo exigir, cómo lo debo exigir, qué es esto del DUA, qué son los PIAR, lo mismo los docentes, lo mismo los colegios. Estos microcursos los hicimos en febrero, donde pusimos la articulación de DUA y de PIAR, cómo hacer PIAR para estudiantes con déficit de atención e hiperactividad, cómo hacer PIAR para estudiantes con discapacidad psicosocial. Esos están disponibles para adquirir. Bueno, mi vida. Y hay uno más que es este que venimos trabajando, que ya estamos ofertando para marzo, que arrancamos el 16 de marzo,
¿Qué son? Y es muy importante para niños con trastorno del espectro autista. Espérenme que hay un micrófono por aquí que está. Porfa, colabórenme con los micrófonos, que se escucha por ahí alguien. Mío, mi amor, ¿será? Listo. Este está en marzo y este es muy importante, sobre todo para niños con trastorno del espectro autista o para niños que no tienen oralización o no están verbalizados, y es sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. Ustedes escucharon hoy que en varios momentos hablamos de los pictogramas. Para los niños que tienen autismo, estos sistemas de comunicación alternativos y aumentativos son muy importantes, y es muy importante que el docente sepa, que el terapeuta sepa y que el padre de familia sepa cómo implementar estos sistemas de comunicación alternativos y aumentativos en un sistema educativo, cómo hacer una agenda visual, cómo hacer un tablero de comunicación, cómo hacer un llavero de comunicación. Vamos a tener una segunda instancia que son los planes individualizados sobre cómo hacer esos ajustes razonables para estudiantes con el trastorno del espectro autista, y luego terminamos el 30 de marzo con PIAR para estudiantes con talentos y capacidades excepcionales, que también dentro del espectro autista tenemos estudiantes que tienen esos talentos y esas capacidades excepcionales. Entonces, ¿cómo se hacen esos ajustes razonables para esos estudiantes? Si se dan cuenta, son cursos muy breves, son muy económicos, estos de marzo también. Estos 3 tienen un valor de 50.000 pesos. Y lo que buscamos como institución y como fundación es llegar a padres de familia, a terapeutas, a psicólogos, a colegios, para que realmente esto de la educación inclusiva deje de ser una utopía y sea una realidad. Eso es lo que les quería compartir. Vamos a dar espacio para preguntas. Por ahí vi manitos levantadas. Marta, abre tu micrófono y nos cuentas. Bueno, muy buenos días. Yo soy docente de apoyo de una institución pública y pues me ha llamado mucho la atención todo lo que ustedes han dicho. Es cierto lo que dice, no recuerdo quién, que no todos los niños están en condiciones o tienen las características propias para poder estar dentro de un aula de clase. Hay unos chicos que sí y otros chicos que no. Pues no tienen permanencia, no tienen seguimiento instruccional, no tienen de pronto control de esfínter. Básicamente eso es es agresivo, básicamente son una de las cosas que nosotros los docentes tenemos en cuenta para poder integrar un estudiante en un aula de clase. Si requerimos sombras, yo soy docente de apoyo y la sombra es una cosa y el docente de apoyo es otra. Yo soy docente de apoyo de toda la institución. A mi cargo tengo 37 estudiantes con discapacidad y tengo que hacerle el apoyo a los padres de familia, a los docentes, y tengo los chicos desde transición hasta 11 grado. Entonces, quedarme en un salón de clase con un chico que está iniciando con autismo, que necesita un acompañamiento, es imposible. La Secretaría de Educación no paga un docente para un estudiante, paga un docente para un grupo de 35 estudiantes por lo menos. Porque hay una cosa que es legal, que digamos que el salario de un docente son 12 días al año, 12 meses al año, perdón. Entonces, esos contratos no van a salir por un docente, por un estudiante, sino mínimo 35 estudiantes tengo que tener yo a mi cargo para poder permanecer vinculada a la institución. No veo ni la cámara. Una de las situaciones. Es cierto también que la sombra no puede ser cualquier persona. La sombra tiene que ser una persona especializada, ojalá fuera una educadora especial, y es precisamente lograr la independencia del estudiante, lograr que el estudiante tenga su permanencia, lograr que el estudiante tenga su seguimiento instruccional y que sea independiente en todas las cosas. Ideal que dure 6 meses, máximo. No debe durar más porque ese es el proceso inicial. Cuando se hace ese proceso, ya después el estudiante no va a necesitar sombra. El estudiante se vuelve independiente de todas sus cosas y ya allí el docente puede manejar algunas de las cosas que presentan los chicos, que de pronto tuvo una crisis, que el ruido, que el cambio de actividad, que el roce con un compañero, son cosas que sí se pueden manejar por el docente, y para eso estamos nosotros, el docente regular, y para eso estamos nosotros los docentes de apoyo, que vamos a
capacitar a esos docentes regulares en el manejo de las diferentes discapacidades. Teniendo en cuenta que Martica, es importante que clarifiquemos, recuerda que estamos hablando, el nombre de sombra ya no está, o sea, ya no es viable Sí, en el tema de educación sí. inclusiva. Estamos hablando de acompañantes de la... Estoy tratando de hacer la diferencia entre una cosa y otra, y porque no se ha podido hacer, yo que estoy en una institución pública, que la Secretaría de Educación asuma, se haga responsable del nombramiento de una acompañante, por no decirle sombra, de una acompañante. También es cierto que se tira la pelotica, la Secretaría de Educación dice que no, que eso es de Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud tampoco te nombra un acompañamiento. Perfecto. Eso era. Lo otro, no sé, me interrumpiste y se me olvidó que era lo otro que iba a decir, la verdad. Disculpa, Marta, qué pena. Si acaso no. te vuelves a acordar, nos vuelves a levantar la mano. Listo, gracias. Bueno, tenemos 6 minuticos para finalizar el webinar a las 10 de la mañana, por respeto a las personas que nos están acompañando. Ana, no sé si quieras decir algo para concluir brevemente, y Joana. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Pilar, María del Pilar? Sí, Alexandra. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo estás, María del Pilar, del Centro Educativo Hansel y Gretel? ¿Cómo has pasado? Bien, Alexandra, súper bien. Gracias por acompañarnos. Gracias, aquí estoy reunida con las maestras del centro educativo. Una de ellas quiere hacerte una pregunta. Dale, perfecto. ¿Sí? No se me detiene la grabación. Ellos vinieron aquí a la... Dale, Alexandra. Listo. Buenos días. Miss, tengo una pregunta. En caso de que el estudiante, de que la madre de familia tenga una negación o aceptación de que su hijo tiene una condición y no haga la ruta pertinente de llevarlo a terapeuta, a ninguna de esas, ¿cómo hace? ¿Es responsabilidad de la institución o la docente? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué se le sugiere al padre de familia o qué ruta más agresiva como para que el papá tome... Puede ser responsable. Exacto, puede ser responsable. Incluso de 9 años y él ahora y todavía el niño... Y lo deja, aparte de eso, lo pone, por decir, jornada continua o interna, como ustedes dicen, o para que el colegio le responda a todas las necesidades, pero ellos no asumen ninguna. ¿Qué se haría ahí? Bueno, Alexandra, primero como instituciones tenemos que hacer cumplimiento de decreto 1421. O sea, yo tengo que primero, antes de mirar hacia afuera, tengo que mirar hacia adentro. Entonces, mis preguntas son, como institución debo tener un comité de inclusión, debo estar implementando diseño universal para el aprendizaje y debo tener planes individualizados de ajuste razonable. Si yo ya estoy haciendo esto, empiezo un proceso donde con el plan individualizado, en el acta de acuerdos, llego a unos acuerdos con la familia. Mire, nosotros estamos evidenciando esta situación con su hijo y necesitamos estos apoyos institucionales. Se hace el acta de acuerdo y el papá no cumple. Se hace un acta de acuerdo donde se plantee el papá no está cumpliendo con los compromisos que se tienen. ¿Qué es lo que pasa con las instituciones? Que si llega, por ejemplo, llega a estar la instancia de que ya definitivamente este papá hay negligencia, el papá no está cumpliendo, el papá, y yo si he hecho el proceso de educación inclusiva adecuado, yo puedo mostrarle a la Secretaría de Educación evidencias de que nosotros estamos haciendo el proceso bien y el papá no está cumpliendo. Eso es importante tenerlo, pero primero tengo que tener claridad si yo como colegio sí estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, porque yo no me puedo poner a exigir cuando yo no estoy haciendo mi papel, porque ahí sí llega Secretaría de Educación y les dice, muéstrenme las evidencias de que ustedes están implementando DUA, muéstrenme las evidencias de los planes individualizados, muéstrenme las capacitaciones que usted ha tenido a docentes. Si ustedes no tienen nada de eso, ustedes quedan a merced de que el papá con una tutela les obligue a lo que él quiera y lo que salga en la tutela, ¿sí? Si ustedes tienen todo el respaldo de que están haciendo el camino correcto, pues seguramente no van a tener inconveniente y van a poder tener un soporte legal para poder adjudicar qué es lo que está pasando frente a esa situación. Maylene, por aquí. Maylene. Gracias, María del Pilar. Gracias. Maylene, dime. Hola, ¿cómo están? Hola Maylene, qué gusto. ¿Desde dónde estás? Igualmente, hermoso la verdad escucharlos y bueno, saber cómo es la situación allá y las perspectivas. Ahí escribí el comentario por las dudas para no quitarles tiempo. Acá es así.
Sí me ¿Eres de dónde? gustaría ¿Eres de aclarar. dónde, Maylene? Desde Córdoba, Argentina. Ay, súper bien, bienvenida. Sí, interesante, bueno, esto de las designaciones para el acompañante terapéutico. Acá en Argentina hay como, se le da mucho valor al acompañamiento terapéutico de un niño o de una persona, es un brazo terapéutico de un equipo, es un profesional formado que mira al niño en esa situación escolar, donde a veces la misma docente no puede mirarlo, viene como de más arriba también, ¿no? Uno como profesional, yo soy psicomotricista, acompañante terapéutica, a veces uno se enoja con la escuela, pero viene de un poco más arriba, entonces la docente, más allá que falta formación, responde a una directora y la directora al Ministerio de Educación, entonces es como muy difícil que todos lleguemos a un acuerdo. Sí me parece que como profesionales hay que trabajar en equipo desde donde uno pueda, acercarse a los docentes, ofrecerles el apoyo y la información que desde el equipo terapéutico tenemos, y qué estrategias de cómo ese niño aprende y cuáles son sus necesidades y qué apoyos le podemos brindar, tanto padres como equipo y escuela. El trabajo articulado me parece que es la clave, al menos acá estamos como en esa lucha, y sí es obligatorio. Las obras sociales tienen que cubrir todas las prestaciones de apoyo que necesite la persona con discapacidad. Dale, perfecto, Maylene. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Grizzly. Gracias. Grizzly y Vivo, y terminamos el webinar por el día de hoy. Grizzly. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo ¿Me vas? escuchan? Sí, ¿desde dónde estás? Estoy en la casa, pero ya salí a un lugar donde hubiera menos ruido. Ok. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, pero ¿de qué ciudad estás? En Medellín. Dale, Yo cuéntame. estoy en Medellín. Mi pregunta es muy puntual. Bueno, yo hice varias preguntas por el chat, pero mi pregunta principal es ¿cómo se determina que el niño autista, mi hijo acaba de ser diagnosticado con autismo asociado al síndrome de Down? Él nació con síndrome de Down, pero acaba de ser diagnosticado con autismo severo nivel 3, así me dijeron. Entonces, mi pregunta es, ¿qué determina que el niño por el autismo no pueda estar en un aula de clase? Porque me pasó que en un colegio al que lo iba a cambiar, porque en el que lo estoy llevando me sale muy costoso y yo soy madre soltera, en otro colegio me dijo una psicóloga que es que hay un nivel de autismo que no se puede escolarizar. Yo quiero saber qué tan cierto es eso y qué es lo que determina que un niño autista no pueda estar en un aula de clase. ¿Qué es lo que determina que un niño autista no pueda estar en el aula de clase? Pero con respecto al O en el colegio. O en el colegio, sí, porque a mí me dijeron que habían niños con autismo de cierto nivel que no permitían escolarización y esa fue la razón principal por la cual le negaron el cupo en un colegio. Entonces yo quiero saber qué es lo que determina eso. No, realmente en este momento toda la ley te apoya a ti. O sea, mira que, por ejemplo, en este momento hasta los hospitales y clínicas tienen la obligación de hacer aulas hospitalarias. Entonces eso que te están diciendo es nada, o sea, se están saliendo por la tangente y no están teniendo razones adecuadas. Yo ahora por el grupo les voy a compartir, por el chat del webinar, les voy a compartir como un documento de tutela que ustedes pueden empezar a generar frente a eso. Yo quisiera con Joana comprometernos de repente a poder volver a hacer otro webinar ya enfocado como en el tema legal, ¿sí? Donde pudiéramos hacer una asesoría legal de qué puede hacer un papá en cada una de las instancias y pudiéramos ya hacer una clarificación sobre cómo se pueden hacer las tutelas y todo este tema para apoyar un poco a las familias frente a este proceso y también a los colegios, a los docentes que tengan situaciones legales que de repente no sepan cómo conseguir. Joana tiene, su esposo es abogado y podríamos mirar desde esa perspectiva que pudiéramos tener ese apoyo de Genaro. Ahí está Genaro, yo ya lo estoy comprometiendo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Vivo, sale Vivo B2109, por favor. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Soy mamita de un niño diagnosticado con autismo. Para resumir,
¿Me escuchas? Sí, ¿en qué ciudad hablamos estás? en el Huila, desde un municipio, AIP Huila. Dale. Mira, mi pregunta es la siguiente, como yo sé que pues obviamente ellos están también en conjunto con una serie de profesionales médicos y todo, uno les dicen a uno una cosa, otros les dicen otra. Yo he investigado muchísimo también sobre el tema y todo, pero pues lo mejor pues es darle la mejor orientación a los niños. Por ejemplo, tengo una pregunta que no le he podido cómo solucionar, digamos, va donde la neuropediatra, mi hijo tiene, no le gustan los puños, los cuellos y los pantalones largos. Entonces, con el uniforme no lo he podido a que él se acostumbre a eso. Ya hicimos el ejercicio muy juicioso entre el colegio y yo en el anterior colegio con aproximadamente 1 año, y si bien no toleró dejárselo, todo el día mantenía incómodo, fastidiado porque él no soporta esto. Le comento el caso a la neuropediatra me dice, no, Patricia, pues ya se hizo el ejercicio, ya se intentó, entonces vamos a que el niño estudie de manera cómoda, de que vaya con su uso, que no tenga pues su cuello, sin pantalón largo, el colegio debe admitirlo, y si no, pues tú me dices y desde la parte médica yo puedo dar como una instrucción. Sin embargo, comenté en el colegio, ellos son muy receptivos, obviamente Salvatore va muy cómodo al colegio, pero cuando llego a la cita con la psiquiatra me dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, si bien Salvatore eso le fastidia porque es algo, digamos, proveniente de ellos, él tiene que irse poco a poco acostumbrando, adaptarlo, y no estoy de que él se vea diferente, sino que lo vaya logrando. Entonces, ¿de qué forma tú, siendo perseverante con el niño eso, o haciéndole caso también a la otra? O sea, no sé de qué forma entonces actuar. No, ahí es importante que tú generes los ajustes razonables para tu hijo. Entonces, sí, tú puedes exigir dentro del plan individualizado ajustes razonables, que ese sea uno de los ajustes razonables que se hagan para tu hijo, porque es algo que le complica a él realmente. O sea, que no es que él quiera ir con los pantalones cortos o que él quiera ir con X, sino que es algo que sensorialmente para él es muy agresivo. Entonces, sí es importante ahí que exijas cuáles son los ajustes razonables que se deben tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Disculpen las personas que quedaron ahí pendientes con la mano levantada, pero ya habíamos quedado que íbamos a hacer 1 hora de webinar y ya llevamos 2 horas. Entonces, les agradezco a todas las personas que nos acompañaron, Ana, Mariolis, Yari. Muchísimas gracias a todos. Vamos a tener un nuevo espacio. Vamos a ver si en el próximo espacio pues hacemos más claridad en temas legales, pero pues fue un muy buen ejercicio por el día de hoy. Recuerden que queda grabado. En el grupo del chat vamos a estar compartiendo el tema de los microcursos, son certificados, quedan grabados, se entregan las memorias. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Nos pueden buscar en redes sociales como Fundación Unicornio, estamos en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Instagram como Fundación Unicornio, y por ahí también respondemos cualquier pregunta que ustedes nos puedan tener. Un abrazo para todos. Anita, muchas gracias, bendiciones, que tengan un lindo fin de semana. Gracias a todos.